Hola, buen día a todos. Más adelante les estaremos hablando de algunos usos y propiedades que presentan los ácidos carboxílicos. Nosotros pertenecemos a la clase de Química Orgánica General con la doctora Mildred Sorto. Somos el grupo número 6, el cual está conformado por Darwin Lemos, Jocelyn Cruz, Ashley Izaguirre y Estela Burgos. Buenos días, en el siguiente video se hablará sobre los usos y las propiedades físicas de los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos constituyen a un grupo de compuestos caracterizados porque poseen un grupo funcional llamado grupo carboxilo o grupo carboxil, en el que el grupo funcional carboxilo coinciden sobre el mismo carbono o un grupo hidroxilo y carbonilo. Se puede presentar como un COOH o un CO2H. El grupo carboxilo es uno de los grupos funcionales más abundantes en química y bioquímica. No solo son los ácidos carboxílicos son importantes en sí mismos, sino el grupo carboxilo es el grupo el cual se deriva de una gran familia de compuestos. Es una función de carbono primario, se caracteriza por tener en el mismo carbono el grupo carbonilo y un oxidrilo. Se nombran anteponiendo la palabra ácido con el sufijo oico. Algunos de ellos son más conocidos por sus nombres comunes, como el ácido fórmico, que es el metanoico, y el ácido acético, que es el etanoico. Uno de los ácidos carboxílicos más importantes son los siguientes: el ácido láctico, el ácido málico, el ácido metanoico o el fórmico ya antes mencionado, el ácido oxálico, el ácido palmítico, el ácido pirúvico, el ácido cítrico, el ácido succínico y el ácido tartárico. Los ácidos carboxílicos presentan puntos de ebullición más elevados debido a la presencia de doble fuente de hidrógeno. Punto de fusión. El punto de fusión varía según el número de carbonos, siendo más elevados el de los ácidos fórmico y acético, al compararlos con los ácidos propanoico, butírico y valérico, de 3, 4 y 5 carbonos, respectivamente. Después de 6 carbonos, el punto de fusión se eleva de manera irregular. Esto se debe a que el aumento de número de átomos de carbono interfiere en la asociación entre las moléculas. Los ácidos monocarboxílicos aromáticos son sólidos cristalinos. Son puntos de fusión altos respectivos a los ácidos alifáticos. Los ácidos fórmico y acético de 1 y 2 carbonos son líquidos de olores irritantes. Los ácidos butíricos, valeriano y caproico de 4, 5 y 6 carbonos presentan olores desagradables. Y los ácidos con mayor cantidad de carbono presentan poco olor. Las sales de los ácidos carboxílicos son sólidos cristalinos no volátiles, constituidos por iones positivos y negativos, y sus propiedades son las que corresponden a tales estructuras. Las fuerzas electrostáticas considerables que mantienen los iones
en el retículo cristalino solo pueden superarse por un calentamiento a temperatura elevada o por medio de un solvente muy polar. La temperatura requerida es tan alta que, antes de lograrla, se rompen enlaces carbono-carbono y se descompone la molécula, lo que sucede generalmente entre los 300 y 400 centígrados. Raras veces es útil un punto de descomposición para la identificación de una sustancia, puesto que generalmente refleja la rapidez del calentamiento de la identidad del compuesto. Una base fuerte puede desproporcionar completamente a un ácido carboxílico. Los productos son el ion carboxilato y el catión que queda de la base y agua. La combinación de un ion carboxilato y un catión constituyen la sal, un ácido carboxílico. Bueno, ahora les voy a explicar algunas propiedades de los ácidos carboxílicos. Entre las propiedades físicas tenemos que los ácidos carboxílicos presentan puntos de fusión y ebullición elevados. Esto se debe a los puentes de hidrógeno, donde las moléculas se unen de dos en dos formando así los dímeros. Otra de las propiedades es la solubilidad. El grupo carboxilo confiere carácter polar a los ácidos y esto permite la formación de lo que son los puentes de hidrógeno entre las moléculas de ácido carboxílico y las moléculas de agua. La presencia de dos átomos de oxígeno en el grupo carboxilo hace posible que dos moléculas de ácido se unan entre sí por un puente de hidrógeno doble, lo cual nos da como resultado a un dímero cíclico. Bueno, esto hace que los primeros cuatro ácidos monocarboxílicos alifáticos sean líquidos completamente y estos son solubles en agua. Como ya lo he dicho anteriormente, los ácidos carboxílicos son bastante solubles en agua debido a que el grupo carboxilo le confiere esta solubilidad y eso es lo que permite la unión del grupo carboxilo con las moléculas de agua, y es así como se forman los puentes de hidrógeno. Y aquí podemos comprobar que el ácido acético, también conocido como vinagre, es bastante soluble en agua. La solubilidad de estos disminuye a medida que aumenta el número de átomos de carbono. Y a partir del ácido dodecanoico o ácido láurico, los ácidos carboxílicos son sólidos, blandos e insolubles en agua. En cuanto a los ácidos aromáticos monocarboxílicos, la relación carbono-carbono es de 6.1, lo que provoca que la solubilidad se vea disminuida con respecto a los ácidos monocarboxílicos alifáticos. Otra de las características es que los ácidos carboxílicos son solubles en solventes menos polares. Por ejemplo, podemos mencionar a los éteres, a los alcoholes. Entre estos también se encuentra el benceno y entre otros. Los ácidos carboxílicos hierven a temperaturas aún más altas que los alcoholes. Estos puntos de ebullición tan elevados se deben a que un par de moléculas del ácido carboxílico se mantienen unidas no solo por un puente de hidrógeno, sino que por dos. En cuanto a los olores de los ácidos alifáticos inferiores, estos progresan desde los fuertes e irritantes del fórmico y del ácido acético hasta los abiertamente desagradables. Entre los compuestos desagradables podemos mencionar como por ejemplo el ácido butírico, el ácido valeriánico y el ácido caproico. Y por último también tenemos a lo que son los ácidos superiores. Estos tienen muy poco olor y esto es debido a sus bajas volatilidades.
Bien, a continuación comenzaremos hablando con lo que son los usos de los ácidos carboxílicos. Tenemos entre ellos el ácido málico, el cual es el ácido hidroxibutanoico, y este tiene un punto de fusión de unos 100 grados centígrados y es soluble en agua y en lo que es el alcohol. Se encuentra en las manzanas, uvas y cerezas verdes, así como en muchos otros frutos, así como en los vinos. Se puede obtener de forma sintética a partir del ácido tartárico y el ácido succínico. Al calentarlo se deshidrata y produce ácido fumárico y ácido maleico. Este se utiliza como aditivo alimenticio por su acción antibacteriana y su agradable aroma. También se emplea en medicina, en la fabricación de ciertos laxantes y para tratar afecciones de la garganta. Ácido metanoico o ácido fórmico. Es el más simple de los ácidos orgánicos. Este se prepara comercialmente haciendo reaccionar dióxido de carbono con monóxido de carbono a alta temperatura y presión. El ácido metanoico se utiliza a gran escala en la industria química, al igual que la obtención de tintes y curtidos. En la naturaleza el ácido metanoico aparece en el veneno de las hormigas y de las ortigas. Ácido oxálico. Es el ácido etanoico. Este se encuentra en muchas plantas en forma de sales o oxalatos de potasio. Su sal de calcio también aparece en ciertos vegetales y en los cálculos renales. Se puede obtener por oxidación de sustancias orgánicas como los azúcares o la celulosa, pero en la actualidad se prepara a partir de un compuesto sintético, la sal sódica del ácido fórmico. Se utiliza en análisis químico por su poder reductor y en especial en la determinación de magnesio y calcio. También se emplea en tintorería, en el curtido de pieles, en síntesis de colorantes y como decapante. Ácido pálmico. Es un ácido graso saturado que se encuentra en una gran proporción en el aceite de palma. De ahí su nombre. Es soluble en el alcohol y éter, pero no en agua. Se encuentra en la mayoría de las grasas y aceites animales y vegetales en forma de éster, tripalmitato de glicerino o palmitina. Por saponificación, es decir, por reacción de éster con un alcalí, hidróxido de sodio o potasio, se obtiene la sal alcalina, y a partir de ella se puede obtener el ácido por tratamiento con un ácido mineral. Las sales alcalinas tanto del ácido pálmico como del ácido esteraico son los principales constituyentes del jabón. Se utiliza en aceites lubricantes, en materiales impermeables como secante de pinturas y en la fabricación de jabón. Ácido purílico. Es el ácido acetopropanoico, líquido incoloro de olor fuerte y picante, soluble en agua. Este fue descubierto por el químico sueco John J. Berzelius a partir del ácido tartárico. En la actualidad se sigue obteniendo por calentamiento de este ácido. Este interviene en numerosas reacciones metabólicas. Por ejemplo, es un producto de degradación de la glucosa que se oxida finalmente a dióxido de carbono y agua. En las levaduras se produce un proceso de fermentación en el que el ácido purílico se reduce a etanol. También puede ser transformado en el hígado en el correspondiente aminoácido, la alanina. Ácido cítrico. Es soluble en agua y ligeramente soluble en disolventes orgánicos. Las disoluciones acuosas de ácido cítrico son algo más ácidas que las del ácido etanoico. El ácido cítrico se encuentra en diferentes proporciones en plantas y animales, ya que es un producto intermedio del metabolismo prácticamente universal. En mayores cantidades se encuentra en el jugo de las frutas cítricas, de las que se obtiene por precipitación, añadiendo óxido de calcio. El citrato de calcio producido se trata con ácido sulfúrico para generar el ácido cítrico. La principal fuente de obtención comercial del ácido es la fermentación del azúcar por la acción del hongo Aspergillus niger. Se emplea como aditivo en bebidas y alimentos para darle un agradable sabor ácido. También se utiliza en fármacos para elaborar papel cianótipo, en imprenta textil y como agente abrillantador de metales. Ácido succínico. Es el ácido butanoico. Es soluble en agua, éter y alcohol. Interviene en el conjunto de reacciones que constituyen el ciclo de Krebs. Se encuentra sobre todo en los músculos, en hongos y en el ámbar y en otras resinas, de donde se extrae por destilación. Se obtiene por hidrogenación del ácido málico y en la industria se sintetiza a partir del acetileno y del formaldehído. Se utiliza en la fabricación de lacas, colorantes, en perfumería y en medicina. Ácido tartárico, también llamado ácido de hidróxido succínico,
o ácido dihidroxibutanodioico. Este ácido, que se encuentra en muchas plantas, ya era conocido por los griegos y romanos como tártaro. La sal del ácido de potasio, que se forma en los depósitos de jugo de uva fermentada. El ácido tartárico, en sus dos formas, racémico y dextrorotatorio, se emplea como aderezo en alimentos y bebidas. También se utiliza en la fotografía y barnices, y como tartrato de sodio y de potasio, conocido como sal de Rocher, constituye un suave laxante. Los ácidos carboxílicos son utilizados en diferentes industrias, ya sea alimenticia, textil, en farmacología o para uso medicinal. A continuación les daré ejemplos de ácidos y sus utilidades. Ácido acrílico, como nombre común en química para el ácido propénico. Así, el ácido acrílico es el material de partida para fabricar plásticos, barnices, resinas elásticas y adhesivos transparentes. El ácido caprílico. Las principales aplicaciones de los ácidos caprílico o cáprico son como materia prima en la fabricación de resinas alquídicas para recubrimientos, perfumes y aromas, jabones metálicos, lubricantes, biocidas y plastificantes, entre muchos otros. Ácido benzoico. El ácido benzoico es uno de los conservantes más empleados en todo el mundo. El ácido benzoico se encuentra presente en forma natural en algunos vegetales como la canela o las ciruelas, por ejemplo, y en la industria se conoce como E210. El ácido benzoico es especialmente eficaz en alimentos ácidos y es un conservante barato, útil contra levaduras, bacterias y mohos. Su principal inconveniente son que tiene un cierto sabor astringente, poco agradable y su toxicidad. El ácido fumárico. El ácido transbutenodioico, compuesto cristalino incoloro, se encuentra en ciertos hongos y en algunas plantas. Se utiliza en el procesado y conservación de los alimentos por su potente acción antimicrobiana y para fabricar pinturas, barnices y resinas sintéticas. Empleado como acidulante, regulador de pH y conservante. El ácido linoleico es un líquido oleoso, incoloro o amarillo pálido. El ácido linoleico es un ácido graso esencial, es decir, es un elemento necesario en la dieta de los mamíferos, por ser uno de los precursores de las prostaglandinas y otros componentes de tipo hormonal. Se encuentran como éster de la glicerina en muchos aceites de semillas vegetales, como los de la linaza, soya, girasol y algodón. Se utilizan en la fabricación de pinturas y barnices. Ácido oleico. Este se encuentra en forma de éster en la mayoría de las grasas y aceites naturales, sobre todo en el aceite de oliva. Se utiliza en la fabricación de jabones y cosméticos en la industria textil y en la limpieza de metales. El ácido salicílico. Estos se pueden usar para preservar alimentos y en mayor medida para elaborar preparados antisépticos suaves como pasta de dientes y colutorios. Los compuestos salicílicos medicinales empleados como analgésicos y antipiréticos son el ácido acetil salicílico y el fenil salicilato, que se venden bajo el nombre comercial de aspirina y salol, respectivamente. El metil salicilato es el principal componente del aceite de gaulteria o esencia de white green y se fabrica sintéticamente en grandes cantidades por reacción de ácidos salicílicos y metanol. Ácido esteárico. Este se utiliza en mezclas lubricantes con hidróxido de sodio. El ácido esteárico forma jabón, estearato
aarato de sodio. El ácido esteárico se emplea para combinar caucho o hule con otras sustancias, como pigmentos u otros materiales que controlen la flexibilidad de los productos derivados del caucho. También se usa en la polimeración de estireno y butadieno para hacer caucho artificial. El ácido etanoico o ácido acético es un líquido incoloro de olor irritante y sabor amargo. Es una solución acuosa, actúa como ácido débil. El ácido acético es un aditivo de alta incidencia en las industrias alimenticias por su capacidad de regular la acidez y basicidad de los alimentos. Es el principal ingrediente del vinagre. Su nombre se deriva del latín acetum, que significa agrio, conocido y usado hace bastante tiempo por la humanidad. Se emplea como condimento y conservante de alimentos. Entre sus aplicaciones más comunes se encuentran las salsas de mesa y para cocinar, alimentos en conserva, pan y productos de panadería, aderezos y vinagre, condimento para botanas, industria de plástico y aplicaciones químicas de tipo analítico, industria textil, entre otras. Como conclusión, podemos decir que los ácidos carboxílicos son compuestos orgánicos caracterizados por el grupo carboxilo, CO o H, en el extremo de la cadena. Podemos decir como conclusión que tiene un extenso uso en varios sectores, ya sea en industria, en los alimentos, en el sector farmacéutico o en el sector agrícola, que estos son de mucha importancia debido a que facilita la vida hasta como conocemos el día de hoy. En la industria, sus usos son de producción de plástico, lubricantes, pinturas, pastas dentales, tintes, perfumes, detergentes, cosméticos y productos de limpieza, entre otros. En la industria alimenticia podemos decir que sus usos son como aditivo, conservante del alimento, que es de suma importancia, ya que esto hace que el alimento dure más y nos pueda facilitar a nosotros el tener un alimento durante mucho tiempo. En la fabricación de medicamentos nos ayudan en el sector farmacéutico, también nos ayudan en antisépticos y analgésicos, así como antimicrobióticos como vitamina C, fungicidas y laxantes. En el sector agrícola ayuda a la producción de pesticidas para la agricultura.